Buenas noches, somos el grupo 5 del curso de modelación de edificaciones conformados por Sebastián Castro, Rodrigo Concha, Cristian Piñas y Fabio Rodríguez. El día de hoy les vamos a mostrar nuestro modelado de un proyecto que nos han mandado. El contenido del siguiente es el procedimiento para el modelado de estructuras, procedimiento para el modelado de arquitectura, los criterios constructivos y normativos, las observaciones y soluciones que se han observado durante el modelado de arquitectura y también para el modelado de estructuras, herramientas nuevas que hemos utilizado, conclusiones y recomendaciones. Mm, Ahora les pasaré con mi compañera que le toca el de niveles estructurales. Bueno, para pasar con el procedimiento de modelado de estructuras, empezamos con los niveles estructurales. Para el archivo estructural usamos la creación de ejes y niveles basándonos en un archivo CAD propuesto. Empezamos con la creación de niveles de ayuda con el atajo LL para hacer los niveles requeridos y con el mismo CAD creamos diferentes archivos que representen cada piso. Luego de tener cada piso, los vinculamos al Revit y con ello podemos seguir con el procedimiento. Empezamos con el cimiento corrido y el sobrecimiento. En base al plano de cimientos y con las características de cada uno de los cortes transversales en los cimientos, creamos el sobrecimiento y lo colocamos ayudándonos con el plano. Después usamos la opción de losa, perdón, o sea, de cimiento y duplicamos cada cimiento cualquiera para colocar las dimensiones correspondientes al plano, editando el tipo de elemento. Lo colocamos debajo de los sobrecimientos y terminamos con el cimiento colocándolo en su corte respectivo. Bueno, para la parte de columnas, vigas y placas, para la colocación de las columnas se utilizó el comando de columnas estructurales y utilizamos las dimensiones que nos indicaba el plano CAD y le pusimos su respectivo nombre, como también se indicaba, que puede ser columna 1, que es en L, la columna 2, columna 3, etcétera, ¿no? Después para las vigas se partió de un elemento base previamente modelado, el cual fue copiado y editado según las dimensiones y especificaciones. Durante el proceso se verificó la conectividad estructural entre los componentes, asegurando que las vigas enmarquen y se unan a las columnas de forma adecuada, considerando los puntos de apoyo y continuidad. Asimismo, se tuvo en cuenta el cruce y encuentros de materiales entre elementos, intersecciones e uniones para lograr una distribución correcta sin interferencias, controlando posibles choques mediante revisiones de unión y coordinación del modelo. Para el modelado de losas, primero se configuró el tipo de losa creando y seleccionando el material correspondiente asignándole su espesor, su grosor, según los planos que ya tenemos, además de verificar su correcta asociación con el nivel del piso y su estructura por capas cuando fue necesario. Luego, en cada planta se realizó el boceto sketch de la losa trazando el contorno exactamente donde debe haber una losa, usando como referencia los ejes, los muros y cotas para asegurar la precisión. Una vez definido el perímetro, se ajustaron parámetros como desfases, offsets, encuentros con muros y bordes, y se revisó que la losa se mantenga continua sin generar errores o interferencias. En el caso del ladrillo, se utilizó una familia proporcionada entregada en el aula virtual y se colocó dentro del modelo respetando la ubicación, orientación y modulación indicadas en el plano arquitectónico o estructural. Finalmente, se verificó en vista 3D y en cortes que tanto la losa como el ladrillo queden correctamente alineados, con su altura en posición, dependiendo de cada piso en donde esté. Bueno, para el tema del procedimiento de modelado de situación en el tanque elevado, se ha trabajado en base a los datos especificados en el plano de estructuras, como las dimensiones, espesores, cotas de nivel y ubicación exacta dentro del proyecto. También primero se han definido los niveles de referencia necesarios, que son la base y alturas intermedias que aplicaba, para asegurar que cada elemento quede correctamente posicionado. Luego se han modelado sus componentes utilizando principalmente muros y losas, asignándoles los espesores y materiales correspondientes según el plano. Y bueno, en el caso de los muros se ajustaron las alturas y desfases para formar el perímetro y divisiones internas cuando correspondía. Y con las losas se generaron la base, cubierta y plataformas necesarias.
Y durante el proceso se verificó en cortes y vistas 3D que las uniones, encuentros y niveles coincidían con información estructural, hasta obtener el modelo completo del tanque elevado y la cisterna de manera coherente y sin interferencias. Bueno, ahora viendo con el modelado de la escalera, bueno, para empezar se trabajó tomando como referencia directa el plano arquitectónico estructural, respetando las medidas, niveles y ubicación. Primero se han definido los niveles de arranque y llegada y verificando las cotas de altura para que la escalera cumpla correctamente con el desnivel entre pisos. Luego, en la herramienta STER se realizó el trazo del contorno según el plano. Se delimitó el ancho de la escalera y su recorrido, indicando la dirección de subida, el roll direction, para que Revit genere correctamente la orientación de los peldaños. A partir de ello se han configurado los parámetros principales como número de contrapasos, huella y altura de contrapaso, ajustándolos hasta coincidir con lo especificado. Y para completar la geometría se revisó en planta, cortes y 3D que la escalera quede alineada a ejes y muros sin interferencias con vías fibulosas y se ajustaron desfases, los offsets, o conexiones con el descanso cuando correspondía. Y finalmente se verificó el correcto encuentro con los niveles superiores e inferiores, asegurando que la escalera quede integrada y consistente con el resto de la edificación. Mm, Para el tema de los aceros, para el modelado de aceros de refuerzo se siguió la distribución indicada en los planos estructurales, ya sea para vigas, para la losa, para las columnas, etcétera, respetando tanto su ubicación como la cantidad y el tipo de refuerzo requerido en cada elemento. Primero hemos configurado los elementos estructurales, las vigas, columnas y zapatas, losas, etcétera, definiendo el recubrimiento, el cover, en centímetros según corresponda. No es el mismo recubrimiento para una viga peraltada que para una viga achatada, columna o para una zapata, por lo que se ajustó esa distancia a cada elemento. Después se definieron los diámetros de las barras que se utilizarían en el proyecto, según la especificación de planos, ya sea barra de 3 octavos, 5 tercios, etcétera, ¿no? Dejando configurados todos los tipos de varillas necesarios para el refuerzo principal y el refuerzo transversal, que son los estribos. Con estas configuraciones listas se procedió a la colocación de aceros en los elementos requeridos. En Revit, mediante la herramienta Rebar, se inició la colocación seleccionando el elemento anfitrión, el host, y luego ajustando parámetros clave como la orientación de la barra o del estribo para que el refuerzo quede correctamente direccionado, ya sea como pueden ver, paralela al plano de trabajo, paralela al recubrimiento o perpendicular al recubrimiento. Después, con el conjunto de aceros definiendo si se colocará por espaciamiento, por cantidad o mediante una distribución específica, layout rule. Como pueden ver, está la opción de que sea individual, un número fijo, un espaciado máximo, un número con espaciado o un espaciado libre mínimo. Además, para refuerzos más particulares o geometrías no estándar, como en la viga número 4, se utilizó el método de boceto, Sketch Rebar, seleccionando el elemento y dibujando el acero de manera personalizada. Esto permitió modelar refuerzos más complejos especiales como varillas con formas específicas, estribos no convencionales o arreglos que requieran un control más detallado, siempre manteniendo coherencia con los planos estructurales. Acá, como pueden ver, están algunos ejemplos de que hemos tomado de los aceros vistos en planta o en 3D. Bueno, ahora pasando con el procedimiento del modelado en arquitectura. Primero con lo que procedimos fue a crear los niveles arquitectónicos. Primero creamos una plantilla arquitectónica para pues poder hacer esto. Y luego de crear esta plantilla nos dirigimos a vincular nuestro Revit y seleccionar nuestros archivos de estructuras. Luego de insertar nuestro archivo, abrimos una vista en alzado y borramos todos los niveles que venían por defecto. De ahí procedimos a crear nuevos niveles usando la herramienta de coordinación en la pestaña de colaborar y esta nos abrirá una pestaña y ahí se trabajarán con las opciones de copiar, copiar niveles. En la parte de opciones, en el desfase añadimos 5 centímetros para los niveles arquitectónicos, debido a que esos son los niveles de piso acabado. Luego, en la opción de copiar, seleccionamos los niveles de el plano de estructuras y de ahí empezamos a crear
con el desfase anteriormente mencionado en los niveles, ¿no? Terminado esto, se presionó el botón de finalizar y como pueden ver, así se obtuvo el resultado de los niveles arquitectónicos. Después, en cuanto a los muros arquitectónicos, se empezó a crear los muros. Para empezar a crear los muros, lo primero que se hizo fue vincular los planos del AutoCAD con la herramienta vincular CAD. Luego de haber insertado este plano, se procedió a colocar los muros con el comando muro arquitectónico en la pestaña de arquitectura. Una vez hecho esto, se procedió a editar cada muro utilizando la opción de editar muro. Esto abrió una ventana y en esta ventana lo que vamos a hacer es duplicar el muro y ponerle cualquier nombre que se especifique en el plano, específicamente el espacio que ocupará. Luego de esto se presionará el botón de editar para pues, editar sus características. Dentro de este espacio empezaremos a modificar las características del muro como están solicitadas. Añadiremos 2 capas de terrajeo y otras 2 capas de acabado con un ancho específico. Para el tema de los acabados, el terrajeo, presionaremos los 3 puntitos en la parte de material y seleccionaremos un material. Para el terrajeo utilizaremos un hormigón casteado in situ y para el acabado haremos lo mismo anteriormente mencionado, esto de los 3 puntitos, pero en esta parte crearemos un nuevo material presionando el botón que va a dar una esfera. Luego en la parte de apariencia seleccionaremos los 2 cuadritos para sustituir el elemento y nos abrirá una biblioteca de apariencias para utilizar la que nosotros creamos. Una vez escogido el acabado, presionaremos las 2 flechas a la derecha del todo y el material adoptará el acabado escogido. Por último, en la parte de gráficos seleccionaremos la opción usar aspecto renderizado y adoptará el aspecto del acabado. Todo este proceso del acabado y terrajeo se utilizará también para la creación de los acabados en pisos y techos. Bueno, siguiendo con la creación de pisos terminados, bueno, antes de colocar los pisos de la vivienda, lo primero que hicimos fue entrar al comando suelo arquitectónico en la pestaña de arquitectura. Una vez hecho esto, procedimos a realizar los tipos de suelos para cada habitación. Bueno, antes de empezar a trazar el piso en el plano, tenemos que crear nuestro tipo de suelo que queremos colocar. Hay una ventana que, bueno, le damos clic a editar tipo y nos saldrá un pequeño menú que vemos en pantalla y le damos a duplicar para cambiarle el nombre y luego modificar sus características dependiendo de lo especificado en las indicaciones del profesor. Siguiendo este paso, nos saldrá este nuevo menú que lo rellenaremos de acuerdo al piso que escogimos. En este caso, decidimos hacer dos tipos de suelos, un piso para la sala y otro para las habitaciones. Por ejemplo, para el piso de sala le hemos puesto un contrapiso de 0,03 metros y un acabado de 0,02, ambos grosores de acuerdo a las indicaciones del profesor. Además le hemos colocado su material respectivo que a continuación presentaremos. Para el acabado, primero tuvimos que insertar una capa de acabado, para ello tuvimos que darle insertar y de ahí buscamos uno que diga acabado 1, entre paréntesis 4. Acto seguido lo seguimos hasta arriba para que sea visible a la hora de crear el suelo. Y realizado esto, ahora sí le colocamos un material. En este caso seleccionamos uno que ya estaba creado en Revit, solo que creamos el nombre y el color. Importante, siempre hay que darle check al sombreado del material para que sea visible y se note más el material al poner el modelado en otra resolución. Y bueno, lo mismo hacemos para el contrapiso. En este caso, editamos un material y le colocamos el nombre contrapiso. En la sección de arriba que dice gráficos, le cambiamos sus gráficos a arena y el color se mantuvo igual. Y como es un contrapiso, no es necesario darle check al sombreado del material porque no será visible. Y bueno, realizado estos pasos, ahora sí seleccionamos la herramienta dibujar y trazamos la zona donde queremos este piso. En este caso, como haremos piso de sala, nos enfocamos en todo lo que no sea habitaciones, baños y cocinas, que para eso son otros pisos. Y como pueden ver, ahí está el resultado final, el piso de sala que está trazado y también está sombreado de color azul. Siguiente, por favor. Y ahora para la creación de techos, bueno, realizamos los mismos pasos para la creación de suelos. Primero entramos al comando suelo arquitectónico, luego vamos a hacer los tipos de techo para cada habitación. Antes de empezar a trazar el piso en el plano, tenemos que crear nuestro tipo de suelo que queremos colocar. Otra vez vamos a editar tipo y nos saldrá con un menú en pantalla y le vamos a duplicar para cambiar el nombre y modificar las características dependiendo del especificado en la secuencia de trabajo.
Y siguiendo este paso nos saldrá un nuevo menú que lo realizaremos de acuerdo al piso que escogimos. En este caso decidimos hacer dos tipos de suelos, un piso para la sala y uno para las habitaciones. Pero para el techo de sala le modificamos los grosores ahora a 0.0150 metros de cuestiones de trabajo para lo que sería el tarrajeo y el acabado. Y para crear el ítem de acabado le damos la opción insertar y buscamos el que diga acabado 1.4 y lo mandamos ahora al final de los demás ítems, ya que nuestro acabado se verá hacia abajo. Y para crear el material tarrajeo, entramos a material y le cambiamos el nombre a un material parecido que ya se ha creado en el Revit y siempre como las características, ¿no? Le pusimos ahora el color gris, superficie de arena, le damos seca sombreado para que sea nítido el acabado a la hora de poner en resolución. Y bueno, le damos clic al botón aplicar y aceptar. Y para el material del acabado le pusimos una pintura beige y para eso entramos al material del ítem acabado 1.4 y duplicamos un material y le cambiamos el nombre. Le hemos cambiado también el color y le damos check al sombreado para que se vea nítido y otra vez aplicar y aceptar. Y como pueden ver, como último paso, hemos trazado con el comando dibujar lo que vendría a ser el techo de sala. Nos quedaría algo así como ven en pantalla. Un resultado final de techo para sala que está sombreado también así. En esta fase mostramos todos los componentes del amoblado desarrollados en Revit, incluyendo muebles, televisores, equipos y accesorios que complementan cada ambiente. Para lograr un modelado preciso, se recurrió tanto a familias creadas específicamente para el proyecto como a familias descargadas de las bibliotecas externas que podemos encontrar en la web, garantizando dimensiones reales y un alto nivel de detalle como se puede apreciar en la imagen. Este proceso permitió visualizar la distribución final, verificar compatibilidades y además mejorar la coordinación del diseño interior, asegurando un resultado funcional, estético y completamente integrado en el modelado BIM. Ahora voy a presentar dos observaciones importantes que identificamos en el área de arquitectura durante el proceso del modelado, sobre las que les voy a mencionar yo. Ambas están relacionadas con las ventanas y fueron clave para garantizar que el proyecto final mantenga coherencia con los planos y sobre todo con las restricciones estructurales. Estas correcciones nos permitieron mejorar la precisión general del modelo y asegurar que arquitectura y estructura trabajen de manera integrada. El primer caso corresponde a una ventana específica que presentaba un problema de categorización, como se puede ver ahí. Durante la revisión notamos que esta ventana estaba asignada a un tipo incorrecto dentro del modelo. Eso significa que, aunque visualmente parecía estar bien ubicada, su categoría no coincidía con la tipología indicada en los planos de arquitectura. Como consecuencia, el sistema le asignaba medidas distintas a las que realmente debía tener, lo que generaba una inconsistencia entre el plano y el modelo. La raíz del problema no estaba en la geometría, sino en que el elemento estaba mal clasificado desde el inicio. Por lo que para solucionarlo, volvimos a revisar la información del plano, verificamos sus dimensiones reales, corregimos la categoría, asignándole el nombre adecuado según la tipología correcta. Al hacer este cambio, se actualizaron automáticamente las medidas que correspondían a este tipo de ventana. Con esto, aseguramos que la ventana mantuviera las proporciones exactas exigidas en el diseño y que quedara correctamente categorizada dentro del modelo. Este caso nos recordó la importancia de que cada elemento esté bien clasificado, ya que una simple categoría incorrecta puede crear errores que pasan desapercibidos hasta fases avanzadas. El segundo caso fue una observación más general, detectada durante la coordinación entre arquitectura y estructuras, pues identificamos que varias ventanas tenían dimensiones que no respetaban el espacio disponible debido a la ubicación de las vigas superiores. Específicamente, muchas de estas ventanas estaban modeladas con una altura aproximadamente 15 centímetros mayor a la permitida. Esto provocaba un cruce directo con las vigas, lo cual es inviable en una obra real, ya que las vigas pertenecen al sistema resistente del edificio y no pueden ser modificadas. Ante esta incompatibilidad, la solución debía venir desde arquitectura. Por ello, procedimos a reducir la altura de las ventanas afectadas en un promedio de 15 centímetros, ajustándolas manualmente para que quedaran alineadas con el límite inferior de las vigas, así como queda en la imagen que mostramos. Ahora pasando con las observaciones durante el modelado en estructuras, un fallo que notamos fue que fue después de la revisión del trabajo parcial y fue que habíamos modelado mal la escalera. Nosotros habíamos tomado que la forma de la escalera era totalmente constante en todos los pisos y no fue así. Resulta que
el primer tramo de la escalera, desde el primer al segundo piso, era un tramo directo, sin ningún cambio de dirección. Entonces, después, para esta última entrega, lo que hemos hecho ha sido corregir desde la plantilla estructural, ya que ahí creamos para luego reforzar y hemos creado el tramo de la escalera que va desde el primer piso al segundo sin cambio de dirección, como nos habíamos equivocado anteriormente. Aquí se puede ver cómo habíamos em, modelado anteriormente que estaba mal porque eso no era lo que indicaba el plano, y a la derecha está el resultado de nuestra corrección y cómo debería estar de acuerdo al plano. En conclusión, la modelación de edificaciones permitió obtener una representación digital detallada y coherente del proyecto, facilitando la comprensión integral de su geometría. La elaboración del modelo evidenció la importancia de mantener criterios claros de orden, nomenclatura y estructuración de elementos. Aprender a manejar el software como Revit resulta esencial en la formación de los estudiantes de ingeniería civil, los cuales no somos nosotros, ya que facilita la integración y coordinación efectiva de las distintas áreas que conforman un proyecto. En conjunto, los resultados obtenidos demuestran que la modelación digital no solo optimiza el desarrollo del proyecto, sino que constituye una base sólida para futuras etapas como la planificación, presupuestación, análisis estructural y mantenimiento, evidenciando su relevancia dentro del ciclo de vida de la edificación. Como recomendaciones, pues una recomendación importante es que siempre revisar detenidamente los planos para poder realizar una correcta modelación. Siempre preguntar al docente o encargado del plano las características que nosotros sintamos que falten. A medida que se avanza el modelo, se recomienda realizar revisiones periódicas para asegurarse de que todos los elementos estén correctos y actualizados, y sobre todo importante, crear los niveles y ejes correctamente para una buena alineación y crear vistas y cortes específicos para una buena visualización clara y precisa del proyecto. Muchas gracias.